Este es un episodio muy especial porque estaré conversando con el padre Raúl Montoya y quiero aclarar dudas a las que a veces les buscamos respuestas en otro lugar o con personas que quizás no están capacitadas. Así que me lleno de valor y de humildad para tratar temas difíciles con una persona religiosa a la que admiro y respeto. Bienvenidos a El Desahogo. Padre, para mí es un placer que haya aceptado esta entrevista con nosotros aquí en El Desahogo. Qué bueno que lo tengo aquí hoy. Feliz Laura, gracias por la invitación. Padre, yo voy a entrar directo en un tema. Comienzo por preguntarle a usted cómo lo ha tomado esta pandemia. Hay que tener mucha fe. Y esa es la pregunta que yo le quiero hacer. ¿Cómo ha tomado usted esta pandemia? ¿Cómo ha visto a la gente a su alrededor? Bueno, te voy a contestar lo que me propongas como lo que soy, ¿no? Como un hombre que asumió la condición de ser sacerdote por vocación, porque me hace feliz. No hay ninguna distinción entre lo que soy como ser humano, como hombre, como persona, como miembro de una familia, como venezolano, como miembro de una comunidad que tiene amigos, al sacerdote. Yo no tengo distinción entre el sacerdocio y la persona. Y te voy a expresar Perfecto. desde todo ese conjunto, de todo mi ser. Primero deseo y aspiro que esta pandemia que ha provocado el COVID-19 se disipe de la faz de la tierra y no para que retornemos al ritmo que teníamos anteriormente, sino que asumamos un ritmo mejor, que vaya acorde a la convivencia con todos los seres humanos. Como hombre de fe, como creyente, creo profundamente que Dios me ha regalado el don de la fe. Tengo esperanza, creo absolutamente, estoy convencido de que Dios no ha querido para su creación el COVID-19. Esto es una realidad que aún los seres humanos, que somos las criaturas más perfectas que el Señor ha hecho, están tratando de descubrir incluso su origen y cómo podemos resolver el gravísimo daño que este está haciendo. Lo que sí te puedo decir con certeza es que Dios ha permitido esto de alguna u otra manera para ver cómo nosotros vamos a reaccionar. Yo estoy convencido de que el Señor, que no ha querido una pandemia para la humanidad, está esperando que tú y yo y millones y todos podamos asumir el reto de superarnos sin seguir haciendo daño a nadie. Estoy convencido que debemos de retornar a la confianza a Dios. Allí la importancia que tiene la oración, la plegaria, acompañado de las sugerencias y las orientaciones que nos han dado los científicos. Para algo el Señor los ha puesto allí, les ha dado sabiduría y conocimiento. La angustia que me entra en este momento es que nos estemos acostumbrando a la muerte por el COVID. Este tiempo de pandemia nos ha servido mínimo para conocernos un poquito más los miembros de la familia, Ujú. porque hemos estado más tiempo juntos y esto implica paciencia, comprensión, respeto, porque, bueno, la restricción, el resguardo, el estar encerrado siempre inquieta y esto Sí. hay que trabajarlo porque si no se trabaja nos lleva a la depresión. Si le buscamos el lado positivo a esta pandemia, como usted dice, es realmente un momento para conocerse, para conocernos nosotros. Yo creo que ha sido un momento para conocer hasta nuestros límites como persona, ¿no? Conocernos en el entorno familiar, que creo que no en todos los casos, pero en muchos casos ha sido muy bonito, en otros ha sido muy fuerte y han habido hasta rupturas y separaciones. Em, pero también es un momento, como usted dice, de fe, de confianza, en el que muchos hemos sabido aprovechar eso
para cosas positivas, de repente para estudiar algo, para aprender algo, para orar. Creo que la iglesia también inclusive se ha tenido que reinventar, porque cuando estaba todo cerrado, pues la iglesia también tuvo que reinventarse para poder seguir Sí, dando el sermón a los fieles, ¿no? sí, en primer lugar que la iglesia y los miembros de la iglesia, que son millones en el mundo, no se escapan, no somos invulnerables a la pandemia. Esto ha afectado y ha quebrado el ritmo, como te decía, la costumbre que veníamos llevando. Ver cómo hermanos míos, sacerdotes, han muerto, han caído solamente en mi arquidiócesis de Maracaibo en lo que va de año de febrero a febrero. En una semana murieron 5 obispos, incluyendo el obispo Osvaldo Azuaje, Castro Osvaldo Azuaje del estado Trujillo en Venezuela. Acá la iglesia norteamericana o estadounidense ha tenido que reorganizarse. En Venezuela prácticamente están las iglesias clausuradas y la iglesia no puede prestar sus espacios para que se contamine más la gente, por lo tanto se tomó la decisión con mucha caridad y por respeto y amor a la gente cerrar los templos y que hagan de cada hogar, cada familia una iglesia. Cuando una persona pasa por una tragedia bien fuerte, llámese la pérdida de un hijo por alguna situación inesperada, que la persona le pregunta, padre, ¿dónde estaba Dios en ese momento? Como muchas personas ahora se pueden estar preguntando, ¿dónde está Dios en esta pandemia? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué le responde usted a esas personas para llenar un poco de fe su alma? Eh, Mi experiencia personal me ha llevado a concluir que la mejor respuesta en esos momentos es la compañía, que me sientan cerca. En la gran mayoría de los casos, y has nombrado uno que para mí es uno, si no es el más trágico, va allí cuando una madre pierde un hijo. Ese es el dolor más desgarrador que puede sentir un ser humano. Porque que uno pierda a sus papás, eso es lo natural, y sobre todo si están viejitos. Mi mamá murió hace 2 años, mi mamá Mary, y eso para mí ha sido desgarrador. Imagínate tú, una madre que pierda a su hijo. Eso es inconsolable. Ujú. Respuesta que yo doy, por ejemplo, en ese caso, como en otro, donde hay profundo dolor, es mi presencia. Que sientan que yo estoy cerca y decirles que te entiendo. Tomarle la mano, estar cerca allí, decirle te entiendo, estoy contigo. Porque hay momentos de profundo dolor que cualquier respuesta o palabra que tú quieras transmitir se desvanece, porque el dolor se hace impermeable. Familiares que no pudieron ver morir, ni pueden ver morir a sus seres queridos, o la angustia de que estén intubados en una UCI y no puedan saber de ellos. Es la cercanía. Tú y yo debemos de hacer, como tantos otros que nos están escuchando, un esfuerzo mínimo de hacerse sentir. Ahora también, mucha gente ahora que está en su casa, y esto se ha venido también viendo desde hace mucho tiempo, están buscando em, vamos a decir, están buscando a Dios de una manera más personal. La gente ya lo está buscando, están hablando del poder interno de las personas. Se habla mucho también de encontrar a Dios en todos los espacios, de encontrarlo en la casa, de encontrarlo en la mirada de un hijo, de encontrarlo en la naturaleza. Y hay muchas de estas personas que hacen el bien, que de repente ayudan al prójimo, pero no están muy de acuerdo en ir a una iglesia, a algún templo, de cualquier religión, no necesariamente la iglesia católica, hablo de cualquier religión. Pero son personas que hacen el bien. Yo tengo la duda de qué puede opinar usted acerca de esto. ¿Eso está bien?
no está bien, ¿qué es lo que estaría bien entonces? Las convicciones no se negocian. No se puede navegar simultáneamente en dos océanos. En la vida hay que tomar decisiones. Si se asume la fe, una fe determinada, es para ejercitarla. La fe a mí me debe de ayudar para que se complete mi humanidad en ser un ser transparente, un ser bueno, un ser que le dé culto a Dios, pero que vaya acompañado con el respeto para con las otras personas. Y esto implica que reconozca que hay otros que no piensan como pienso yo, que hay otros que viven la fe como la vive yo. Y aunque yo no comparta sus pensamientos, sus criterios, sus definiciones, hay algo que nos debe de unir. De allá para acá y de aquí para allá, es que todos somos seres humanos. Y a la persona humana hay que respetarla. Así pensemos diferente, profesemos fe diferente, tenemos que respetarnos, pero todos mutuamente. Cuando a mí me hablan, es que hay que ser tolerantes, sí, pero la tolerancia tiene que ser mutua, De acuerdo mutua, de completamente allá estoy. para acá y de aquí para allá. Las tolerancias no pueden ser parciales, porque siempre hay heridas, siempre hay disgustos, siempre hay incomodidades. Y esto debemos de entenderlo en la humanidad completica. ¿Cuál es su compromiso día con día? Desde que se levanta, o sea, mi compromiso que de repente hay cosas que, porque es humano, uno lo ve, uno piensa en un padre, uno piensa en un sacerdote y uno ve la persona más cercana a Dios y hasta los ve perfectos y son personas también como uno. Y a veces uno, por muy creyente que sea, pasan cosas y uno dice, o sea, me tengo que obligar a tener fe aunque no esté viendo la solución. Y yo creo que ahí radica la fe, cuando no ves la solución. ¿Cuál es su compromiso día con día cuando se levanta, cuando suceden cosas que de repente no logra entender? La confianza en Dios y siempre creyendo de que yo no me las sé todas. Quien se las sabe siempre es Dios. Sí, he creído oportuno y eso es propio de la educación que me dieron mis viejos, es no creerme imprescindible, no creerme que soy el centro de las cosas. Desde que me levanto, trato de ser lo más útil posible, pero sabiendo que no soy perfecto, sabiendo que aunque reconozca mis imperfecciones, no me voy a frustrar. Me levanto todas las mañanas optando por la felicidad, optando en ser un hombre feliz. Y me levanto todas las mañanas sabiendo que en mi felicidad caben también otras personas, porque es difícil para mí ser feliz sabiendo que los que tengo cercanos son infelices. Estoy convencido que debo de ser un caballero, respetuoso de las personas, agradable, y que mis disgustos, mi indisposición, mis quebrantos son míos y no tengo por qué involucrar a los demás, por respeto y por consideración. Así es como me levanto yo todas las mañanas. Y en la noche, cuando termino con mis oraciones y mis plegarias para el reposo, no me enfrasco tanto en hacer un ejercicio de qué hice y qué dejé de hacer y qué fue lo que hice que no debí de haber hecho. Simplemente le doy gracias a Papá Dios, me duermo y al otro día otro capítulo más. No tengo por qué arrepentirme en el sentido de frustrarme ni acomplejarme. Si hay que corregir, se corrige en el mismo momento en que me levanto al otro día.
Qué importante eso que está diciendo, padre, porque yo creo que esa es una de las cosas que más, vamos a llamarlo latigazo se da a la gente o más depresión puede llevar en la gente de no saber si está haciendo el bien o no y de cuando comete un error enfrascarse y quedarse allí, no solamente con lo que uno hace, sino con lo que el otro hace. Es simplemente pasar. Esto es importantísimo lo que usted está diciendo, ¿verdad que sí? No, sí, porque es que uno no puede vivir todo el tiempo hurgando las propias heridas que nos hemos autoinfligido. Las sanamos, tenemos que hacer un ejercicio de sanación y cuando no podemos debemos de buscar los recursos y las personas que nos pueden ayudar. Yo he crecido siempre pensando, como muchos niños, en el cielo, en el infierno, en el Dios, en este ángel caído. Siempre he crecido pensando en esto, creyendo en esto. Este año, en el que he tenido el tiempo de pensar, de reflexionar, siento que lo he aprovechado para acercarme muchísimo a Dios. Y me he dado la tarea de conocerlo, de conocerme y conociéndome a mí, conociendo, buscando mi parte buena, conocerlo a él también. Y yo le quiero hacer esta pregunta porque es lo que yo este año he sentido y he optado por creer. Yo siento que a este punto no creo en un cielo, no creo en un infierno. Y eso a partir de este año, si le soy muy sincera. Yo creo que el cielo es la fe, es creer en Dios, es tener una fe inquebrantable. Y creo que el infierno, porque mucha gente habla del infierno aquí en la tierra, el infierno es simplemente alejarse de Dios, dejar de tener fe, dejar de creer que todas las cosas que uno pide, que uno le pide y que están hechas para uno, que Dios quiere que sean así para uno, pues no se van a cumplir. Para mí, eso es el infierno. No es un lugar, es un estado de ánimo. ¿Qué cree usted? Bueno, no estás tan lejos de lo que teológicamente se expone, se explica sobre lo que es cielo y sobre lo que es infierno. Para el cristiano, el cielo es un lugar, un espacio, una situación a la cual estamos invitados por Jesucristo, que es Dios, a participar. El mismo Jesucristo dice en el Evangelio de San Juan que Él va primero a buscar una habitación y regresará para venirnos a buscar a ti y a mí, a los demás y llevarnos para esa habitación. Yo estoy contento porque ya nos la ofreció y no la voy a comprar y no la voy a alquilar. Él me la regaló. Es, es el lugar en el cual nosotros podemos encontrarnos después de haber garantizado en esta vida que supimos cumplir la voluntad de Dios. El infierno es la contradicción. El infierno es la desobediencia. El infierno es cuando Dios dice sí y yo digo no. El infierno es cuando el Señor nos indica, es por aquí que debes de ir y yo busco la trocha o el atajo, tratando de hacerme el vivo, el vivito. Ese es otro término allá nuestro, allá en el Zulia. Sí. El que se la sabe toda. No, no, no. Ah, bueno, entonces ahí es cuando nos estrellamos. Hay infiernos que se empiezan a vivir en la vida, que los provocan los diversos complejos, las frustraciones, el no haber sabido canalizar con fe, con esperanza, con definición, con conocimiento, con sabiduría la vida. Y cuando nos encontramos ya es un callejón sin salida, que no encontramos respuesta y es donde vienen incluso las depresiones. Ahorita los niveles depresivos que hay en las comunidades, en las familias, son espeluznantes porque además de que se ha cortado el ritmo ordinario de las cosas por lo que es la pandemia y lo que esto ha traído, sobre todo una sociedad como esta tan capitalista,
los niveles de frustración y de complejos son inmensísimos. Sí. ¿Pero por qué? Porque colocamos nuestra felicidad y colocamos nuestro ser, nuestra existencia en las cosas y no en mí mismo. Entonces el infierno en definitiva, además de ser un lugar espantoso, que teológicamente se define repugnante, eh, podríamos resumirlo paralelamente como la frustración que tengo porque no supe administrar la vida que tenía con el valor que me hiciera capaz de asimilar todo esto que está ocurriendo sin autoinfligirme ni infligirle a los demás. Ujú. Y yo quiero ir para el cielo, yo no quiero ir para el infierno. Yo también, padre. Espero que nos veamos allá, padre. Ahí nos vamos a ver. Yo confío en eso. Ahí yo cuando te vea por allá voy a decir, mira, ya va Laura, mira, aquí estoy. Ay, amén. Yo creo que así va a ser. Padre, yo le voy a hacer una pregunta que me hizo que una persona conocida, que yo le comenté que iba a entrevistarlo, me hizo prácticamente prometerle que le iba a hacer. Esa persona le gustan las culebras, le gustan mucho las culebras. Inclusive tiene como mascota una culebra, cosa que a mí no me gusta, pero lo respeto. Entonces, esa persona me dijo, yo quiero que tú le preguntes al padre que te explique bien cómo fue lo de Adán y Eva y la culebra, porque las culebras son tan bellas, me dice esa persona, a mí las culebras son tan bellas que yo no puedo creer que una culebra como la que yo tengo haya tentado a Eva. Entonces, Bueno, ¿cómo es eso, padre? sí. Bueno, ojalá hubiese optado en otra mascota, pero bueno, esa es la Así le que le dije gusta yo. y se le respeta, ¿no? Normalmente uno tiene como mascotes un gatito, un perrito, pero sí hay gente que tiene otro tipo de animalito. Ajá. Ojalá que no le pique. Ojalá. Bueno, mire, el libro del Génesis, que es el primer libro de la Biblia donde se narra la creación del mundo, como se narra, eh, es una manera fantástica y literariamente concebida para plasmar con estas figuras el principio de la humanidad. El libro del Génesis y los acontecimientos que allí se relacionan con la creación del mundo, específicamente y detalladamente, no quiere decir que ocurrieron de esa manera, sino que el agiógrafo, es decir, el autor sagrado que redactó el Génesis, ilustró con estas figuras la disposición de Dios, su voluntad, su objetivo, y que al fin y al cabo se muestra allí que el origen de todas las cosas proviene de Dios. El caso de la serpiente que se entrepone entre Adán y Eva, que representan a la humanidad, el propio libro del Génesis dice, cuando creó al hombre y a la mujer, después de haber creado la luna, el sol, la tierra, la oscuridad, la luz, los animalitos, etcétera, el Señor va diciendo después de cada elemento creado, lo que he hecho es muy bueno. Cuando llega al momento de la creación del ser humano, lo dice en superlativo, como admirado de lo que había hecho, más aún que lo otro. Lo que he hecho me parece es muy bueno, lo dice en superlativo. Con lo demás había dicho es muy bueno, pero cuando creó al ser humano, lo ha colocado sobre todas las cosas. Y el libro del Génesis muestra al Dios bondadoso, al Dios misericordioso, al Dios dador de vida, que le ofrece toda esa creación menor a los seres humanos que considera superior.
La presencia de la serpiente, de la culebra, viene a dibujar la sedición, la división, la cizaña y la contradicción. Le tocó al animalito, a la serpiente, asumir este rol, pero bueno, esto no significa de ninguna manera que las culebras en general o que la culebra es el diablo. La culebra es lo que es venenoso y peligroso. Igual que las arañas que no me Que gustan. las arañas, pero bueno, ese fue el animal que el autor bíblico tomó para representar el mal, como pudo haber hecho con un murciélago o con cualquier otro animalito por allí. Pero es lo que representa en ese momento, es al demonio, lo hipócrita que es, lo insidioso, lo maligno, pero más que la culebra es el propio demonio. ¿Cómo El tendríamos diablo, nosotros que ver al diablo? O sea, como una fuerza maligna, como una persona que administra el infierno. ¿Cómo lo debemos ver? mira, el catecismo de la Iglesia Católica es muy preciso cuando define al diablo. Es un ser, es un ser, y lo define como un ser pervertido y pervertidor. Esos son los términos, sí. Esos son los términos. Estoy haciendo un ejercicio de memoria. El término que utiliza es un ser pervertido y pervertidor, que él no se conforma en ser pervertido en sí, su naturaleza es esa, hipócrita, maligna, sino que también su objetivo es que tú y yo y toda la creación contradigan la voluntad de Dios y se pervierta, cosa que pareciera que ha logrado, pero no es así. Aunque para ti, para mí, para la humanidad pareciera que el mal ha ganado terreno, el mal nunca va a ganar. Dios siempre se impone. El Señor nos invita que asumamos con valentía la lucha contra el mal. Estoy totalmente de acuerdo con usted en que la maldad no puede ganar, así aparentemente esté ganando. Pero es un hecho de que ahora estamos viendo una juventud eh, que, que no es, que no todos, porque no quiero generalizar, pero que puede irrespetar a los demás, puede irrespetar su cuerpo. Hay mucha gente viviendo en el libertinaje, hay mucha gente viviendo en la oscuridad, por llamarlo de alguna manera. ¿Cómo ve usted la humanidad? ¿Hacia dónde vamos? Porque Jesús vino. ¿Hacia dónde vamos, Padre? A pesar de que tenemos la desventaja porque no somos dioses, la sola presencia de Jesucristo cuando vino a redimir el mundo en su momento histórico nos garantizó por el bautismo, estoy hablando como un hombre cristiano, no un sacerdote católico, esto es una convicción muy de una cultura grupal, no es de toda la humanidad. Claro. Estoy convencido que gracias al bautismo al cual nos incorporamos, nos consagramos, nos hicimos templo del Espíritu Santo, nos da las mismas capacidades o las herramientas con la cual poder combatir al demonio. Pero hay que sacarle el cuerpo. No hace mucho el Papa Francisco nos dijo que no tentáramos al demonio porque quien lo tiente y lo invoque, él se lo va a encontrar. Y es verdad, quien juegue con los vicios diabólicos se va a involucrar y las consecuencias van a ser fatales. Por lo menos para mí ha sido aberrante que sigan aprobando en las legislaciones de muchos países el aborto. Pues para mí es inconcebible y tengo la noción y el conocimiento para tener esa definición. Pues
si se atenta contra la vida del niño no nacido, entonces me parece a mí que ya eso es terreno que va ganando el demonio. Y en fin, son contradicciones. Siempre vamos a estar en esas aguas turbulentas donde es necesario invocar el nombre de Dios para que podamos mantenernos a flote. Hice un cuento redactado en la época medieval, donde un monje desde el monasterio en el cual se encontraba veía a lo lejos un pueblito donde había una gran fiesta y en uno de los barrilitos que contenía licor vio a un demonio allí sentadito. Y cuando empezó a mirar alrededor suyo en el monasterio, habían muchos demonios entrando y saliendo por las ventanas, por las puertas. Y él llegó a la conclusión, en el monasterio habían más demonios porque allí habían personas de fe que se dedicaban a rezar, que se dedicaban a hacer el bien, la caridad, a compartir el trabajo. En cambio, había uno solo en aquel pueblo donde se desparramaba el vicio, donde el libertinaje era incontenible y no tenía mucho trabajo porque ya el resto estaba haciendo lo propio, lo suyo. Por eso nada más necesitaron de un demonio. Pero donde habían más demonios eran los que estaban dedicados a los asuntos de Dios. Siempre los hijos de la luz, tú y yo y millones, seremos más tentados que los hijos de la oscuridad. Y ahora, y esta sería mi última pregunta, padre, ¿cómo mantener la fe? ¿Cómo mantener nuestra propia fe y cómo ayudar a quienes tenemos a nuestro alrededor? Comencemos por la familia, a tener estas creencias, a valorar, a respetar, a vivir la vida que Dios y Jesucristo quiere que nosotros vivamos. La fe es un don de Dios, un regalo, nadie la puede generar por sí sola. Junto Okay. con la fe, la esperanza y la caridad son unos 3 regalitos que Papá Dios nos da desde el bautismo sobre todo. La fe es una convicción, la fe es la disposición en saber que está Dios superior a mí, que en Él confío. La mejor manera que yo aplico para ejercitar la fe es primero ser alegre, sentirme esperanzador y demostrarlo con cariño, con afecto, con paciencia, con escucha. No creerme que siempre tengo la razón y que muchas veces me lo decía mi papá, si no tengo nada que decir es preferible callar y que me sientan presente. Y por supuesto, nombrando un poquito más a Dios a diario en mi entorno. El nombre de Dios debe ser escuchado. Dios te bendiga, Dios esté contigo, Dios nos acompaña, Dios está aquí, Dios ampara. Ujú. Donde no se nombra a Dios, se estará nombrando cualquier cosa. Pero es necesario siempre invocar el nombre de Dios. Y eso es fe. Porque es necesario que Dios sea parte de nuestro hogar, de nuestra familia, sea un huésped que no dejemos nunca escapar, que se quede allí con nosotros. Así es, así es. Bendición, Padre. Dios te bendiga. Padre, me ha encantado poder hablar con usted porque, como le dije al principio, uno a veces ve al sacerdote o ve al padre y lo ve como esa figura como de tanto respeto que obviamente es, pero uno lo ve como tan allá, tan lejano y me encantó tener esta conversación tan cercana porque
así siente uno que también puede tener cercano a Dios como debe ser. Gracias por Así es. haber estado conmigo hoy, Padre. Dios te bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y para toda tu familia, amigos y este proyecto tan lindo que tienes. Amén, Padre.